Padre bondadoso, querido, te damos muchísimas gracias por encontrarnos en ese momento en tu casa. Traemos, Señor Dios, nuestro corazón para que lo llenes de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor Dios, con tu presencia y que podamos salir de aquí hoy teniendo la completa seguridad de que tuvimos un encuentro contigo, Señor. Acepta, por favor, nuestra alabanza, nuestro loor, nuestras ofrendas, pero sobre todo, nuestro corazón en Cristo. Amén. Muy buenos días a todos. Es con gran gusto que estoy aquí, primera vez que ando por Neuquén. Hace casi 10 años que vivo aquí en Argentina. Decía entonces que en estos casi 10 años que estoy aquí en Argentina, es la primera vez que tengo el privilegio de venir aquí a la provincia de Neuquén y sobre todo a la ciudad de Neuquén, ¿no? Y me encuentro con algo hermoso. Veníamos en el camino, cuando bien decía un hotel allí, Cruce del Desierto. Pasábamos en auto, decía el desierto. Y era cierto, porque era un desierto. Y digo, ¿y cuándo llegará Neuquén? Y qué sorpresa hermosa cuando llego y encuentro una linda ciudad, una hermosa ciudad. Y hablaba con mi esposa por teléfono, ella no estaba por aquí, y le decía, mira, por acá, por Neuquén, también es una linda oportunidad para vivir. No, pero bueno, sigo allá en la UAP. Traigo saludos desde todos allá, todos están muy expectantes. Querían más de un compañero quería estar aquí con nosotros, pero tuvimos que venir en 3. Vinimos Dr. Yáñez, Daniel Yáñez, que es mi compañero de trabajo, pastor Roberto Jordana, que es el pastor principal de la UAP, de la iglesia de la universidad, y yo. Pero traemos saludos de nuestros hermanos que están allí y de la administración también de nuestra facultad. Queridos, yo me desempeño allá como médico, tengo el privilegio de coordinar lo que son las ciencias clínicas de la universidad y tengo mi familia que vive allá, 2 hijos que ya están en la universidad también estudiando y bueno, y así que estamos disfrutando mucho de vivir aquí entre nuestros hermanos argentinos, ¿no? Era el año 2007 cuando llegamos y ni parece que ha pasado tanto tiempo. Lo único es que el portugués por ahí sigue entrando, el viejo hombre sigue, ¿no? Entonces ustedes van a notar que en muchos momentos el portugués se me va a atravesar, aunque yo no quiera que me atravese, me va a atravesar, y ustedes van a hacer un esfuerzo para entender aquella palabrita por allí que salió de terca que es, ¿no? Que quiso pasar para ganar un protagonismo. En ese fin de semana, como anunciaba nuestro querido hermano, y como también comentaba el primer anciano, que me olvidó tu nombre, querido, Pablo, que comentaba Pablo, estamos justamente tratando de asuntos de salud, no únicamente alimentación. Normalmente cuando se habla en salud en la iglesia, lo primero que uno piensa, alimentación. Y adentro de la alimentación, lo primero que uno piensa, carne. O, al contrario, el vegetarianismo. No se trata de eso. Salud es mucho más abarcativo que un tema específico de comida, aunque es de veras demasiado importante. ¿Ok? En el principio, Dios. En el principio, Dios. Y dice, a imagen de Dios, creó hombre y mujer, los creó. Queridos, quisiera, bueno, creo que nosotros somos poquitos
Así creo que puedo llegarme aquí un poquito más. Si me permiten que venga más para acá, sí, estamos más en calorcito y viéndonos más de cerca. ¿De qué depende nuestra salud? ¿De qué depende nuestra salud? ¿Será que depende de tomar agua? ¿Sí o no? ¿Depende de tomar agua? Sí, ¿verdad? Está un poquito apagado allí. ¿Depende de una buena comida? ¿Sí o no? Sí. ¿Depende de hacer actividad física? Por supuesto que sí. ¿De qué más depende? Buenas y lindas horas de sueño. Pero no para por ahí. También depende con aquello que traemos de fábrica, ¿no? Como dice mi amigo, ese médico amigo que está conmigo aquí, Yáñez, dice que hay cosas que traemos de fábrica, ¿verdad? Las informaciones genéticas que están aquí. Yo escuchaba al profesor de biología, ¿era eso? No. Geografía. Yo entendí que era biología, perdón. Pero tenemos lá de nuestra biología, nuestros genes que determinan en gran parte, yo diría, no en gran parte, pero en enorme parte, lo que somos nosotros. Determinan, por ejemplo, que aunque no los queramos, empiecen a aparecer, ¿no? Estos puntitos blancos aquí, determina que en nosotros los varones, cuando alcanzamos los 40 y cualquier cosa, empiezan a aparecer los pelitos en el oído que nos molestan. Y las esposas así, hay que sacar estas cosas, ¿no? Y está en nuestra genética. Venimos de fábrica con eso, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos con eso de fábrica? Muchísimas otras cosas traemos de fábrica. Traemos de fábrica nuestro tipo sanguíneo, por ejemplo. Yo soy O positivo, Pablo, ¿vos sos? No sabes todavía. Bueno, ahí tenemos A positivo, B, AB, después todo eso, los negativos también. Entonces, y hay un montón. ¿Y qué decir? Si voy a crecer mucho o no, yo traje de fábrica, que tendría más o menos el 1,58,5, ¿no? En mi caso, ese 0,5 cobra valor. Entonces, traemos de fábrica esas cosas. Nuestra salud depende de aquello que traemos de fábrica también. Pero nuestra salud también depende del sistema de salud. Dicen los expertos que sí. La posibilidad que uno tiene de acceder al sistema de salud, a un profesional de la salud, depende también de nuestra salud. Pero más allá de eso, depende de otras cosas. Por ejemplo, depende si vivimos aquí o si vivimos ahí. ¿Sí o no? ¿Depende o no depende de nuestra salud? ¿Y por qué que en la iglesia hablamos de únicamente alimentación? Muchas veces nos concentramos todo en la alimentación como mensaje de salud. No sé si se dieron cuenta, o si eso ocurre únicamente allá por mis pagos, que allá normalmente nos concentramos como mensaje de salud en mensaje alimentar o alimenticio. Pero es mucho más que eso. Por supuesto, la alimentación es tan importante que hay un libro de la revelación, de la pluma inspirada, que trata de alimentación. No nos quedemos cortos pensando que la alimentación no voy a dar el valor que necesita. Sí, voy a dar el valor que necesita. Sin embargo, no únicamente la alimentación, ¿verdad? Pero queridos, si nosotros hacemos todo bien,
Vamos a recapitular? Vamos a recapitular um pouquinho. Recapitulando, fuimos demasiado, não? Fuimos demasiado, e recapitulando um pouco, se tomo água como corresponde, se como adequadamente, se elijo bem os produtos que vou a poner adentro de mi cuerpo, se hago atividade física semanalmente, ou a diário incluso, se tenho aquelas horitas descansadoras, adequadas, se mi manual de fábrica ou aquilo que traje de fábrica me disse que também poderia ser saudável. Se vou ao sistema de saúde, se vivo nesse ambiente antes que o outro, les consulto, uno se pode enfermar ou não? ¿Sí o no? Sí. De hecho se enferma, ¿no? De hecho nos enfermamos. E então, como nos quedamos? Hago todo bien, sin embargo, me enfermo. Como, camino, todo isso que já hablamos, sin embargo, passo por desafios. Es más, hago todo bien y puedo fallecer por una determinada enfermedad. Pero el hermano vegetariano, que no isso, que no aquello, que hacía tal cosa, que hacía otra, y tuvo un cáncer, y já nos. E como explicamos isso, queridos? ¿De qué depende entonces nuestra salud? ¿De qué depende nuestra salud? Antes de que contestemos, eu quisiera saludar, porque me havia olvidado, a todos aqueles que nos estão escuchando a través de la radio, ¿no? Así que reciban, queridos oyentes de la radio, reciban nuestros cariños, reciban nuestro saludo, y el deseo de que Dios esté con ustedes ahí en donde estén. Seguimos hablando de salud. Miren, si uno hace todo bien y se enferma, ¿por qué a veces vemos cosas como esas? Uno hace todo mal y parece que le va lo mejor posible en su salud. Winston Churchill, um grande estadista político britânico, conhecido por ser polêmico, nunca deu atenção a lo que era saúde. Comia de todo, entre mais grasa, mais rico, se fumava sus habanos cubano, como se diz? Habanos, gracias. Viram que o português já me queria traicionar? Então, fumava em português se diz charuto. Fumava su charuto ou su habano, ok? Fumava. Tomava a bebida alcoólica. E sabe com que idade faleceu? A los 90 anos. E agora les vou a contraponer com outro exemplo. Hace 3 meses, 4 por aí, máximo, em La Villa, em donde vivo. La Villa Libertador San Martín. Agora já não se diz mais Villa Libertador. É Libertador San Martín, não mais. Um professor de educação física. Não pertencia a nossa comunidade. Vivia na cidade vecina e estava allí. Há uma via aeróbica em donde é muito lindo a gente fazer sua caminata, sua carreira. E era aproximadamente 10 da noite de um sábado. 40 anos, mais jovem que eu. 40 anos, o professor de educação física. Isso, sua carreira, volviu, e quando estava começando seus estiramentos pós atividade física,
se desplomó al suelo, cayó muerto. Una muerte súbita, un infarto de aquello que llamamos fulminante. Y uno queda medio sin entender. ¿Hago todo mal? Voy a los 90. Quiero entender que ese profesor hacía todo bien, por lo menos hacía actividad física, que es lo que más nos cuida al corazón, junto con la alimentación, y se desploma muerto. Queridos, ¿y cómo explicar eso? ¿Cómo explicar? Porque ahora entramos a dudar. ¿Para qué está el mensaje de salud? Si puedo hacer todo bien y me puede ir mal, mientras otros hacen todo mal y quizás les va bien. ¿Para qué está el mensaje de salud? ¿O de qué depende nuestra salud? Es el gran interrogante que aparece, ¿no? Entonces, pero tenemos que preguntarnos otras cosas. Tenemos que preguntar, primero, ¿cómo gozar salud? Y después tenemos que preguntar el por qué gozar salud. Ya empezamos entonces, después de ese preámbulo, a percibir algo. La salud es una bendición de Dios. Y aunque yo les di 2 ejemplos extremos, estos ejemplos no son la regla. ¿Me entienden lo que quiero decir? Estos ejemplos no son la regla, son la excepción. Que uno haga todo mal y le vaya tremendamente bien, no es la regla. Y el que el otro haga todo bien y le vaya mal, tampoco es la regla. ¿Entienden? Es la excepción. Pero cuando comprendemos que nuestra salud va más allá de hacer cosas buenas o dejar de hacer, que nuestra salud es una bendición de Dios, cobra otro sentido todo eso que tenemos como iglesia, esa revelación de salud en donde hablamos de los verdaderos remedios, el porqué de caminar, de la actividad física, el porqué de la alimentación, el porqué del agua, el porqué del descanso, el porqué de la confianza en Dios, el porqué de cada uno de cada una de esas actividades, cobra especial valor cuando leemos, vamos a la palabra de Dios. Éxodo dice, ustedes ya leyeron, pero quiero destacar lo que está en negrita. Antes de destacar eso, lo que dice antes, ¿no? Hay que oír atentamente la voz de Dios, hacer lo recto ante sus ojos. Hay que guardar sus mandamientos, sus estatutos, y ahí sí, las mismas enfermedades de que el mundo está padeciendo, quizás vamos a tener una disminución de esas enfermedades adentro del medio de nuestro pueblo. Pero ya vamos a ver el porqué de eso. ¿Ok? El porqué. Otro pasaje bíblico. Miren, si uno se humilla, si ora, si busca el rostro de Dios, si se convierte, los pecados son perdonados y ¿qué pasa después? Hay sanación. Sanación. Es decir que a veces padecemos enfermedades porque dejamos de dar oído a los consejos de Dios. Sí, así es. Después, Él es quien, Salmo 103, ¿no? Qué hermoso, todos sabemos de memoria, es quien perdona tus iniquidades y que hace con las dolencias, ¿qué? Sana. Yo les quiero decir hoy que mi trabajo como médico me equivocaría si yo dijera que yo tengo como función sanar a la gente.
no es mi trabajo. ¿Quién sana? Dios. Dios sana. Los profesionales de la salud, quizás, como instrumentos en las manos de Dios, orientan, aplican determinado tratamiento a fin de que la naturaleza cobre a través de eso, con ese poder maravilloso que Dios puso dentro de nosotros, de regeneración, de defensas, logre salir adelante. Pero al fin y al cabo, quien sana es Dios. Por eso a veces, queridos, no entendemos que el hermano o la hermana está enfermo o enferma y oramos por estos hermanos. Y estos hermanos no se mejoran. Y muchos de estos hermanos descansan como consecuencia de aquel padecimiento en su salud. ¿No es así? Y nos preguntamos, Señor, pero ¿cómo puede ser eso? Hay otra cosa que necesitamos entender, la voluntad de Dios. Muchas veces, la voluntad de Dios, Dios conoce el futuro. Cuando no permitió a Moisés, por ejemplo, que entrara a Canaán, qué frustración. A los 120 años, tuvo que descansar y no pudo entrar. Y entonces, ¿qué recompensa después, no? Si uno mirara más allá de aquello que se mira con estos ojos de carne, comprendería, wow, mira lo que pasó con Moisés después. Moisés no sabía. Fue mucho mejor haber descansado, porque de ahí está antes que todos nosotros gozando de la bendición de estar en el reino de los cielos. Pero saludables, porque hay una razón para estar saludables entonces, ¿verdad? La razón, una de estas, para ser testemunhas, ¿cómo se dice? O testigos nomás, y testemunha no. Entonces, ¿vieron? El portugués se me atravesa. Entonces, para ser testigo de las bendiciones de Dios, delante del mundo, para eso el Señor dio leyes de salud al pueblo de Israel, para que ese pueblo pudiera testimoniar, puede ser así, testificar, gracias, para que pudiera testificar del amor de Dios a las naciones vecinas. Pero no para por ahí, hay otras cosas. Dios nos creó para hacer buenas obras. Y estábamos justamente con el profesor aquí de la clase, ¿cómo era el nombre del hermano? Cristian. Hoy, en el repaso de la lección, justamente salió el tema, ¿no? ¿Qué buenas obras? Y decía el profesor de geografía, que no sé el nombre, Ruiz. El profesor Ruiz decía, citaba a Mateo 25:39 en adelante, en donde el Señor va a decir que aquellos va a separar, ¿no?, las ovejas de las cabras, porque aquellos que ministraron las necesidades de los otros y aquellos que no ministraron las necesidades de los otros. Fuimos creados para las buenas obras, ¿ok? Por eso, queridos, una vez siendo criados para buenas obras, necesitamos cuidar essa máquina. E aí entra. Essa máquina foi criada para servir unos a los outros. E não importa quanto tempo tengamos o privilégio de viver sobre essa terra, porque les digo, se o Senhor não viene dentro de... Vou tirar uma cifra. Eu tenho nesse momento 46 anos. Se o Senhor quizás não viene dentro de 50 anos, pode ser que eu e muitos de nós hayamos descansado em Ele. ¿Verdad? Já habremos descansado.
Y entonces, haga o no haga, yo lo cierto que tengo es que voy a morir en algún momento. Y de ahí entonces es que nos preguntamos sobre ese mensaje de salud. ¿Por qué hacer tanto hincapié en el mensaje de salud? Antes de que continuemos, les quiero comentar la historia de un hombre que se llamaba Phineas Gage. ¿Sí? Phineas Gage. Ese hombre aparece ahí, vivió en el siglo XIX y trabajaba en un ferrocarril y estaba trabajando para explotar un determinado lugar, una roca, para poder pasar el ferrocarril que construían, y estava com esse instrumento que tem na mão, que é uma barra de hierro, ok? De repente, quando hace assim sobre a pólvora, se explota e hace o efeito rebote, essa barra de hierro vuelve, allí está, é a barra real e o crânio real desse indivíduo. Permítame passar por aqui. Así la cabeza y el tamaño de la barra. Miren, cuántas veces más grande que la cabeza es la barra. ¿Ok? Y entra por la mandíbula, atraviesa el cráneo. ¿Y sabe qué pasa con ese individuo? Nada. No murió. No murió. La barra, por eso lo tenemos con la barra en mano, lo único que quedó fue ciego de un ojo. Lo único. Y uno dice, wow, ese sí tiene suerte, ¿no? Ese sí es bendecido, uno diría. Pero, pasando unos días, o pasando unos meses, cuando se recuperó de las heridas, sabe que ese hombre empezó a cambiar completamente. De amable e educado que era, de bom padre de família, começou a ser uma pessoa ruda, mal educada, sem paciência. A vezes fazia coisas que não tinham nenhum sentido. E aqueles que lo conheciam de cerca diziam: "Pero como pode ser esse Phineas?" E de aí então surge uma rama dentro da medicina que estudia justamente o que passou com essa pessoa. Esse senhor tuvo atravessado su lóbulo frontal, isso que aqui está detrás de la frente, e aí é em donde temos la razão. La razão. E por haver destruído parte de esta razão, ou desse lóbulo, esse indivíduo perdeu a razão. Dizia palavras feias, não lhe importava mais em onde estava, falava o que lhe vinha, o que lhe dava as ganas, porque esse lóbulo estava destruído. Queridos, por que Deus nos deixou tantos conselhos sobre saúde? Porque não há outra forma que Deus se comunique com nós que não seja através de nossa razão. Todo isso é para... Então, aqui, nomás, isso era diário da época que habla justamente de lo que passou a esse senhor, pero lo que queria chegar, a donde queria chegar era acá. Acá, el lóbulo frontal es por donde Dios se comunica con nosotros, porque acá es la central de la razón del ser humano. Queridos, cuando Dios deja sus consejos, miren que no coman eso,
no coman aquello, prefieran tal producto en su comida antes que el otro, porque Dios quiere que esa vía esté libre para comunicarse con nosotros. Entonces, ahí empiezan a comprender los porqués, el porqué del mensaje de salud. Mensaje de salud para que uno pueda estar en perfecta comunión con Dios. Lo primero, entender su voluntad. Y por eso Dios nos dice que tenemos que hacer buenas decisiones. Voy ahora, no en la comida únicamente, porque ya vimos, si quedamos en la comida únicamente, no somos saludables, porque la comida es un aspecto de nuestra salud. Necesitamos de todos los aspectos para ser personas saludables. Queridos, ¿qué decir de las relaciones? De las relaciones nuestras como hermanos, como familia, como compañeros de trabajo, como personas que están manejando en el tránsito y de repente pasa el otro hijo de Dios también y pasan aquellas cositas, ¿no? Y ¿cómo sobrellevar eso? A veces, que es difícil. Bueno, esas relaciones hacen parte de nuestra salud. Aquí salió con Cristian el tema relacionarse con el medio ambiente, que trataba el folleto. Relacionarme con el medio ambiente involucra mi salud. ¿Se acuerdan cuando Dios creó el hombre y mujer? ¿A dónde los puso para vivir? En un jardín. Y cuando Caín mató a Abel, quizás ahí la expresión máxima después del pecado, de la caída, ¿no? La expresión máxima del pecado, que un hermano mata al otro. ¿Para dónde fue Caín? Dice la Biblia que Caín construyó la primera ciudad. El hombre en perfección vivía en un jardín. Después de la caída, en las ciudades. Confusión y todo más, ¿verdad? Pero miren que dice el apóstol Pablo. Cuestión de decisión. Nuestra salud, queridos, pasa por nuestras decisiones. Y por eso hace hincapié acá, diciendo lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable, buen hombre, si hay alguna virtud, que sea eso que ocupe los pensamientos. Los pensamientos son extremadamente importantes. Y ahí entonces, ahora ya no voy a trabajar por mi salud, porque quiero un físico maravilloso, como se dice, los músculos abdominales bien definidos, ¿no? No está mal tener los músculos abdominales definidos, no está mal. No está mal que tenga músculo, no está mal que eso, que aquello, no está mal, está todo bien. Pero cuando eso pasa a ser la razón de ser de mi salud, ahí es que está el foco cambiado, ¿verdad? No está mal que yo coma porque mi pelo, porque mi piel, porque mis ojos, pero si es únicamente por eso, está mal. Y si, peor aún, si es para que yo me considere después superior a mi pobre hermano, que todavía no pudo llegar a la instancia que estoy yo, entre comillas, malísimo, estamos mal, porque cuando hago la reforma de salud, no es para que yo sea más santo que mi hermano. La reforma de salud no divide la iglesia, la reforma de salud une. La oración de Cristo decía, Señor, antes de la cruz, papá, que ellos sean, ¿cuántos? Uno, así como yo soy uno contigo. ¿Qué es ser uno? Ellos, la iglesia, sus discípulos, y somos nosotros, la iglesia.
Então, se um mensaje de saúde entra na igreja e causa divisão na igreja, há que evaluar se esse mensagem vem de Deus. Porque o mensagem de saúde está para unir. E queridos, e se eu me considero, porque eu logrei vencer em alimentação, já deixei a carne, eu já deixei quizás a leite, eu já não como ovo, eu sou um vegetariano estrito. E se me considero que estou melhor que todos meus irmãos, e aquele que não hace como eu, esse está en el infierno, perdão por la expressão ruda, não estou haciendo a obra que Deus queria que eu hiciera, porque o mensagem de saúde une. ¿Sí? O mensagem de saúde tem que ver com minha santificação, por supuesto. Mensagem do terceiro ángel, por supuesto. Está todo muito bem. Mensagem de saúde é para isso. Pero o mensagem de saúde, aquele hermano que todavia quizás não compreendeu, não sabe todavia que a caminata hace bem, em vez de dizer, mira, atividade física, passo eu por la casa del hermano e lo invito a uma caminata saudável. Se meu irmão todavia sigue com tanta fritura, com não sei o que, porque não sabe combinar os alimentos, e eu já tive a luz, foi com meu irmão, querido irmão, com amor, não sou superior a vós, compreendi que temos que avançar no mensagem de saúde, te puedo orientar, te puedo mostrar o que he descoberto. Queridos, que seria isso? Seria uma linda bendição adentro da igreja, que fuéramos juntos. Moisés, quando atravessava o deserto, dice a Bíblia, a inspiração, dice, haviam los ancianos e los niños e los animales. Iba en los pasos de ellos, en los pasos de los niños y de los ancianos. Es decir, aquellos que ya alcanzamos una mayor plenitud en nuestra salud, tenemos que comprender a nuestros hermanos y vamos en paso despacito con todos. Pero ir despacio não significa não avançar, queridos. Isso é outra coisa. Temos que avançar. Adquirir uma luz. Opa, vou a essa luz. Sou fiel a essa luz. Um pouquinho mais de luz. Sou fiel a esse pouquinho mais de luz. ¿Entendimos? Muito bem. Então, justamente cambiamos o foco. Já não vou fazer reforma de saúde porque assim nomás. Vou fazer porque, primeiro, Deus se comunica comigo através de isso que sou. Sou templo do Espírito Santo. Tenho que fazer, ou deveria fazer todo para a glória de Deus. Quando eu cambio o foco e quito a mirada de mim mesmo e pongo o foco aqui, perdão que está em português, peregrino, não te pierdas o foco de la cruz. Isso disse. Quando pongo o foco que eu tinha em mim, em minha saúde, em meu bem-estar, e pongo o foco em Cristo, que hace a cruz? Como é o formato de la cruz? Um palo vertical, um palo horizontal. El palo vertical, la cruz me lleva a Deus. Cristo me lleva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. El palo horizontal, Cristo me lleva a comunhão com mis hermanos. Salud no divide a igreja. Salud une la igreja. La cruz restaura las relaciones. E já chegando ao final de nossas considerações, hoje na tarde vamos estar aqui e falando mais profundamente de temas
cientificamente e evacuando dúvidas, aquelas que podamos evacuar, porque algumas que seguramente não vou poder evacuar. Então, estaremos aqui a partir das 3 da tarde para isso. Pero, miren, se isso não é uma relação restaurada, o ayuno que he escogido não é mais bem romper as cadenas da injustiça, desatar correias del jugo, poner em liberdade os oprimidos, romper toda atadura. E o Senhor sigue dizendo: compartilhe pão com ele hambriento. Aquele que chegou, querido, à compreensão da mensagem de saúde, sabe que tem que estar essa máquina na melhor forma possível, porque essa máquina vai fazer isso, vai servir ao irmão, vai dar pão ao hambriento, vai vestir ao desnudo, vai compartilhar com ele menos favorecido. E tendremos algumas consequências muito buenas. Outro remédio de Deus, que aparece acá. Quando haga todo isso, al instante, chegará tu sanidade. Também recebo bendição de servir. Quando sirvo ao outro, sou bendecido. Chegará tu sanidade. E há gente que se enferma, que hace todo bem, come, camina, duerme, água, 100%. Pero se enferma porque não hace el bien. Miren, queridos, como é muito mais profundo que unicamente sou vegetariano, não sou. É muito mais. Muito mais. E no momento que as relações são restauradas, então a igreja avança, a igreja cresce. E o mensagem de saúde, reitero, une, não divide. E te hago um apelo ao coração. Se tu, meu irmão, compreendiste e já chegaste a um ponto em que descobriste muitas verdades sobre a saúde e estás apaixonado por compartilhar, comparte. Pero ten paciência com tu irmão, que quizás não está a la mesma altura de aquilo que uno já alcançou. Tem paciência com tu irmão, porque ganharemos muito mais dando el amor que haciendo qualquer outra coisa. Queridos, tinha uma experiência para contar, compartilhar com vocês, pero já viu que já a hora é avançada e já temos que ir terminando por aqui, não? ¿No? Bueno, miren, a pesar de, aí é uma peça de um hospital. Por supuesto, não é a foto de la chica de quem vou a comentar a experiência. Trabalhava eu em Brasil, e nesse momento todavia não era médico, há um par de anos, porque antes de ser médico eu sou bioquímico também. Então, minha primeira carreira, estudei bioquímica. Trabalhava em um banco de sangue, e se dá o caso de que uma noite chego a levar uma bolsita de sangue a uma chica que tinha uma enfermidade autoimune, e essa chica se chamava Flávia. E Flávia estava moribunda, porque essa enfermidade imunológica atuava sobre seus órgãos, debilitando-los. Sim? E se dá a casualidade que quando entramos aí, sua amiga, que era como irmã, estava arrodillada. E eu entro, trabalhava em um hospital que não era adventista, e quando eu entro na peça, digo: que bueno é quando uno se arrodilla para orar.
E eu entendi que estavam orando. Depois descobri que se havia caído algo, a companheira se arrodilhou para juntar, para levantar aquilo que se havia caído. Pero justo quando eu entrei, estava arrodilhada como se estivesse orando. E eu compreendi que estava orando. E de aí, então, nasceu uma relação de amistade, por essas coincidências que não são coincidências. E um dia, queridos, a enfermidade foi aumentando, e não vou a... A enfermidade foi aumentando, até que um dia eu vi a Flávia como muerta, em la unidade de terapia intensiva, hinchada, respirando por uma máquina. Não era isso, se parecia assim, uma coisa completamente disforme por a hinchazón que tinha por todo o corpo. Chamamos a isso anasarca. E eu clamei tanto a Deus por a vida dessa chica. E sabe que não creio que haja sido por mi clamor, sino por o clamor de sua família e de todos. Essa chica volvió de muerta, volvió a la vida. Volvió a la vida. Saiu de la UTI depois de uns par de semanas e se foi a la pieza. E eu lhe dije: Flávia, eu te vi muerta. Deus tem um propósito para tu vida, se te permitiu viver. Como ressuscitar. Deus tem um propósito para tu vida. Dias passaram, semanas passaram. Flávia seguia internada. E outra vez, se debilita muitíssimo sua saúde. Eu la vou a ver novamente em la terapia intensiva. E quando la veo aí, ela não falava porque tinha uma canulita cá, traqueostomia se chama, não? Quando se hace para poder respirar aqui. Então não pode falar. E ela hacía mímica, se diz com a boca, se hacía mímica. E Flávia compreendeu el porquê o Senhor lhe havia permitido de la outra vez recobrar a vida. Ella me decía, haciendo mímica, e eu tratava de ler os lábios com muita atenção, e eu decía: Flávia, dime uma vez mais, não te entendo. Outra vez, Flávia. E ella se esforçava por dizer: eu acepto a Jesus. E apontava hacia arriba. Flávia, isso la mejor de las elecciones. Eu acepto a Jesus. Estou seguro que se ella, al par de alguns dias, faleceu Flávia. E em cima, ella me dizia Salmo 31. E eu leí o Salmo 31. Faleceu Flávia. Pero isso, la mejor de las elecciones. Queridos, a pesar de quando estemos enfermos, a pesar de que chegamos a enfermar-nos, aún nascendo todo bem, podemos estar confiados de que temos a um sanador, não? Temos a um sanador, porque o Senhor, sua maior preocupação não é salvar esse corpo que se pode podrir de la muerte. O maior desejo de Deus é salvar mi essência, el alma completa, não? Corpo e essência, o espírito, aliento de vida que tenho aqui, que vem de Deus, para gozar eternamente com Ele. Para isso, queridos, é o mensaje de saúde. Mensaje de saúde é para trazer salvação. E compreendamos que o único que nos sana é o Senhor. Assim, querido, les repito as palavras de Juan.
que tenham saúde. Que tenham saúde. E que seja para a glória de Deus. Querem gozar de saúde? Amém? Eu quero. Com Deus. Que Deus lhe bendiga. Amém.